Comunidad Cristiana Piedras Vivas. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra. Para que tengan vida. Y den la vida. Obedeciendo. Y enseñando la voluntad de Dios. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Un gusto poder estar de nuevo con ustedes compartiendo este día. El Señor les bendiga grandemente. ¿Qué les cuento? Se me hizo largo este tiempo, desde la última vez, quizás por la Semana Santa, ¿no? Que tuvimos ese espacio ahí, pero se me hizo como más largo. Se me hace más corto cuando no hay Semana Santa. Saludamos a los que se conectan por internet. Por ahí está don Germán, está Ana María, está Nancy Zambrano. Pero todos los que se conectan normalmente, hay 10 grupos de personas, si no me escriben ahí no sabemos qué se conecta. También debe estar por ahí Gustavo, que él siempre se conecta a las transmisiones. Un abrazo para todos ellos. Un gozo poder compartir con ellos este día. Bueno, avisos parroquiales, creo que seguimos normal estos días, no tenemos nada distinto. Martes estudio virtual, el jueves presencial de donde don Fidel, si el Señor permite, y el sábado seminario, domingo estaremos en el servicio también virtual. Me acaban de contar que Sebastián tuvo una cirugía en la rodilla, entonces vamos a estar orando por su recuperación. De la señora Nancy Velázquez. Bueno, es una super noticia y es que ella le habían detectado unos niveles de cáncer. No recuerdo exactamente qué, pero en el último examen que hicieron, niveles de células cancerígenas 0.0. Entonces, gloria al Señor que hemos estado orando como iglesia por ella. Entonces, es una noticia, una obra del Señor ahí sobre ella. Ahorita que ya superó esta situación, creo que ya le hacen la intervención en su pierna. Y ya entonces de pronto, muy pronto la tendremos por aquí de nuevo, entonces sigamos orando, que el Señor se siga glorificando en ella. Mire que el Señor oye nuestras oraciones. También pedimos que nos den esa devolución, ¿no? Como Amparo Grisales, que nos den la devolución para poder darle la gloria al Señor de lo que está haciendo, ¿no? Que le pedimos, pero Él también responde nuestras oraciones, entonces seguimos clamando por ellos y que el Señor se siga glorificando en las oraciones de los hermanos. Sin más, vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 18. En adelante, le invito a que usted vaya a esa porción, los que están en internet. Bueno, los que están en internet normalmente mandamos la notificación con anterioridad para que ellos también alisten su cena. Entonces, para que compartan cuando nosotros estamos en esa parte tan hermosa que es la cena del Señor, ¿no? Entonces, que ellos también compartan con nosotros ese momento precioso. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a leer versículo 18 en adelante. Si se quiere poner de pie para leer la palabra, puede hacerlo con toda libertad. Dice así la palabra del Señor desde el versículo 18. Si alguien necesita Biblia, no sé dónde están las Biblias, creo que atrás hay unos testamentos. Si necesitan texto, allá lo pueden ubicar. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Si usted pudiera identificar una palabra clave en ese texto, ¿cuál sería? Aborrecer, ¿cierto? ¿Cuál otra? Los que están en el tercero, bueno, solo está Alexandra, ¿cuál sería la palabra? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esa palabra clave. En el seminario estamos haciendo un ejercicio que es la lectura, lectura crítica, no sé si tiene otro nombre, se me olvidó. Una lectura en la que usted puede extraer rápidamente algo del contexto para poder exponerlo. Y está basado en eso. Buscar palabras claves, verbos, para poder entender el contexto y así poder explicar más fácilmente. Entonces, por eso hacemos ese ejercicio. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable por esta palabra, que hoy podamos reflexionar en ella y podamos ser edificados por medio de ella, ser limpiados por ella en esta mañana. Entonces, oremos. Padre, te damos gracias. Nuevamente nosotros, tus hijos, delante de ti, reconociendo tu soberanía sobre nuestras vidas, entendemos que tú tienes el poder sobre nosotros y por eso nosotros rendimos nuestras vidas. Esperamos que nuestras oraciones suban como olor fragante delante de ti, Señor, como ese incienso que es agradable para ti, Señor. Entonces, obra con poder en esta mañana, que tú te glorifiques en cada uno de los que en esta mañana anhelan tu palabra, los que se conectan también, Señor, que anhelan el conocimiento tuyo, la revelación tuya, que vino por medio de Jesucristo. En esta mañana nos rendimos a ti, pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando esta palabra y llevándonos a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hay una frase de Martin Luther King. ¿Saben quién es Martin Luther King, cierto? Peleó por los derechos de los negros. Bueno, ahora no se puede decir negro. Por los afrodescendientes en Estados Unidos, por las libertades de ellos, entre otras cosas. Y él dijo una frase que hoy en día cobra más relevancia y dice: no me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No lo sorprende a él, ¿no? No lo estremece que la gente sea mala, eso es natural, sino que los buenos no hagan nada. Esas son frases de Martin Luther King, ¿no? Y es que hoy quiero empezar hablando acerca, no sé si usted sabía que hay una tecnología que se llaman bots en internet. Hay una tecnología que se llama bots que vamos en la tercera generación. No sabemos eso, ¿no? Pero es una cosa que es poderosa. Porque voy a hablar de eso y ahorita voy a mirar. Déjenme que avance un poquito para poder mirar cómo esto se integra a lo que quiero compartirles hoy. Y es que esos bots en inicio eran personas con muchos celulares en un lugar, podría ser en Indonesia, en Malasia, en Pakistán, en India, dándole likes a las publicaciones. O sea que las redes sociales tienen una relevancia de unos 40 años para acá tremenda. Y en esa medida han avanzado. ¿Qué hacían esos bots? Pues eran personas a las cuales se les pagaba porque generaran tendencias o les dieran likes o hicieran comentarios a ciertas publicaciones para hacerlas virales, ¿no? Entonces, una persona cualquiera de un momento a otro se hacía viral, pagaban un dinero porque esas personas tenían muchos celulares y empezaban, cada uno tenía una cuenta que no existe, o sea, una persona que no existe, y entonces sacaba una like, y después comentario, así, muchas. Y eso empieza, los algoritmos de internet empiezan a detectar ese movimiento y empiezan a posicionarlos, cuando estás en una búsqueda, empiezan a posicionarlos en los primeros lugares. Eso era así antes. Después había otra tecnología en la que esos celulares se conectaban a un computador, entonces ya no necesitaban tantas personas, sino una sola en un computador generando tendencias. El computador también hacía lo mismo que todas esas personas. Hoy en día,
estamos en la tercera generación de ese tipo de tecnologías que automatizó ese proceso y ahora aparte utiliza algo que se llama inteligencia artificial. ¿No? Ese término que ahora es popular en todo lado, inteligencia artificial, que les sirve mucho a los estudiantes que son vagos para que les hagan las tareas. ¿No? Esa inteligencia artificial ahora hace comentarios. Entonces imagínense que hay gente que se enfrenta por redes sociales, por Twitter, ahora X, con personas que ni siquiera existen y que le hacen comentarios coherentes, porque eso hace la inteligencia artificial. Recibe una publicación, hace un comentario coherente con respecto a esa publicación, pero no es una persona, es un bot, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Con esa tecnología. ¿Qué es lo que pasa con ese fenómeno y por qué ha evolucionado? Porque cuando se genera una tendencia que hace parecer que mucha gente está hablando de determinado tema, entonces ya no estamos hablando de Colombia o de Villalba, sino es a nivel mundial, es solo una tendencia, ¿no? Algo que todo el mundo está comentando, que todo el mundo le está dando like. Entonces, esas tendencias de contenido, mediante los comentarios y mediante los likes, empiezan a apoyar tendencias de pensamiento que en la mayoría de veces son contrarias a lo que usted y yo, las personas normales, pensamos, ¿no? Pero entonces empieza a ser una fuerza, como decía la Biblia, ¿no? Y cuando habla del mal, de esa fuerza que es contraria al pensamiento de Dios. Entonces empiezan a apoyar esos pensamientos y como parece ser la mayoría, entonces cuando usted se enfrenta, entonces usted hace un comentario y se le vienen 10,000 comentarios contrarios. Pero de esos 10,000 quizás son dos personas de verdad los que están comentándole a usted, el resto son tecnología, inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que está provocando en las personas esto? Crea temor de manifestar las ideas, porque es demasiada gente contra mí, demasiada gente, entienda que no es gente, sino tecnología que está enfrentándose y que está apoyando ideologías, que está apoyando pensamientos, pero no son pensamientos religiosos siquiera, sino que son del mundo, ¿no? Esa era una de las palabras que era clave en lo que acabamos de leer, ¿no? Jesús menciona varias veces la palabra mundo, y ahorita vamos a ver cómo se relaciona esto que Jesús está diciendo con esto que yo les estoy comentando. Entonces, esas personas de verdad, frente a esas personas, más bien mantenerlas calladas. Entonces, ¿qué genera ese miedo? Que las personas no comenten. Aunque sienten que tienen la razón, ese miedo de la mayoría en contra de mí hace que yo ni siquiera me tome la molestia a decir nada. Más bien yo me quedo calladito y no pasa nada. Por eso ese comercio es tan grande de compra de likes, que se mueve mucho dinero en ese, por eso se ha avanzado tanto esa tecnología, ¿no? Porque generan seguidores, generan like, refollow y se vuelve una tendencia en redes sociales. Al tener a las personas calladas, el pensamiento lógico se vuelve como el que es ilógico. El pensamiento que es natural se vuelve innatural. Y mire, para nosotros que vivimos todavía aquí en Sudamérica, que todavía no ha llegado eso tan fuerte, no se nota tanto. Pero, por ejemplo, en Europa ya hay presentadores de televisión, periodistas, que por hacer comentarios públicamente en contra de estas tendencias han tenido que pagar grandes multas o aún irse para la cárcel. No, hay un periodista, creo, no me acuerdo en qué parte, si fue en Francia o en España, donde él llamó a una persona, pues uno ve a una persona, no es que un problema, ¿no? Porque uno ve a una persona exteriormente como una mujer, y si él se autopercibe hombre y yo lo llamo como mujer, me meto en un lío. O sea, ahora ya legalmente, creo que es en España, donde ya hay legislación, y una persona llamó a otra, pues la vio externamente que se veía como una mujer, pero ella se percibía como un hombre y la llamó como una mujer y se metió en un lío y tuvo que pagar cárcel. O sea que cada vez va a ser un poco más complicado, pero fíjese para dónde va toda esa tendencia. O sea, esto no es gratuito, eso es parte de toda una agenda que viene inclusive desde los 90, que se llamó la Agenda del 2015 inicialmente, yo no sé si usted ha leído eso. Había una agenda que estaba programada para el 2015 que se llamaba los Objetivos de Desarrollo. Y no se cumplió en 2015 y se extendió para el 2030, pero le agregaron Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos objetivos son buenos en apariencia,
¿no? Si usted lo lee, son 17 puntos en los que se preocupan por la pobreza, por el analfabetismo, por el cuidado del medio ambiente, por cuidar a los animales, etcétera, todos esos puntos, pero detrás de eso entienda que hay una agenda que está procurando callar el pensamiento que se considera bueno en las personas, o el pensamiento que al menos es lógico. ¿No? Porque estoy hablando del pensamiento lógico. Otro ejemplo, un personaje en los Estados Unidos mayor se autopercibió como un niño pequeño y entró a una escuela infantil a estudiar, porque él se autopercibe como un niño, ¿no? Entonces ahora hay una violencia sexual porque él puede entrar, y si él aparte se percibe mujer, puede entrar a los baños de las niñas, ¿no? Porque él se autopercibe. Entonces fíjense que eso es algo que es va en contra de la lógica, pero que está ganando poder gracias a esas tendencias, a esos pensamientos, que son contrarios inclusive a la palabra de Dios. Entonces, claro, si mantienen calladas las personas, entonces ¿qué hacen esas tendencias? Que las personas ni siquiera quieran contender, ni siquiera quieran expresar su opinión. Y si la mantienen calladas, entonces esas minorías contaminan con sus pensamientos al resto de las personas. No coge mucha fuerza, entonces pensamientos como la ideología de género, ¿se ha escuchado eso? Es muy popular, ¿no? La ideología de género, el feminismo, el lenguaje inclusivo, les están indicando, tratando de hacer a las personas pensar y decir lo que ellos quieren. Claro, hay un punto en el que ellos son libres de hacer lo que quieran. ¿Cuál es el problema? Que quieran influenciar a la mayoría para que hagan lo que ellos piensan que debe ser. Y eso es lo que hacen esta situación, esa manipulación. Es un adoctrinamiento que inclusive se está filtrando en los colegios. Desde los niños pequeños están recibiendo ese adoctrinamiento. Y me dice, pero no, si usted se fija, aún enfrente de nuestros ojos están adoctrinando a nuestros hijos. Usted ve al niño viendo monachitos en televisión. Entonces, el niño ahí quietico viendo monachitos y usted mira que está viendo, hay unos muñequitos ahí, sí está bien. Y se va, pero si usted se pone a ponerle cuidado qué es lo que está diciendo el monachito, pues hay unas cosas muy tenaces detrás de eso. De hecho, hay una cadena de televisión, que no voy a decir cuál es, que creó una cosa que se llama las, ¿cómo se dice niños en inglés? Los Kids News, ¿no? Entonces, es una cadena seria de televisión que es de noticias y creó una línea que se llama Kids News, noticias para los niños, ¿no? Y entre esas noticias, pues sí hay noticias que aparentemente no tienen ningún contenido, pero hay una en especial que yo estuve mirando, que es un video de una señora saliendo con 2 bebés en un hospital, ¿no? Sale con 2 bebés a entregárselo a sus padres. Entonces le dice, ay, mire, aquí están sus niños. Entonces sale un niño pequeño, afrodescendiente, y le dice, no, entonces la corrige a la doctora, ¿no? Le dice, no, eso es lo que usted cree. No influencia a sus papás para que hagan lo que no es correcto. Porque usted cree, ellos tenían una sexualidad, pero se pueden percibir más adelante como otro género. Entonces no los estigmatice diciendo que son niños o niñas. Y entonces la doctora, terminándole la razón al niño, dice, ay, discúlpenme a los padres, entonces le entrego sus bebés y ustedes deciden más adelante qué género van a tener ellos. Y esos son las Kids News. Pues fíjense que hay una corriente muy poderosa, hay una fuerza muy poderosa detrás del mundo que está influenciando, y no solamente está influenciando, sino que está manteniendo calladas a las personas que tienen la razón. O sea, usted y yo sabemos que es lógico que si un niño nace con un género, con una sexualidad, ese es su género. Pero cuando se vuelve masivo, ahora le voy a enseñar otra cosa que se llama, yo no sé si usted la vez pasada, cuando les dije que estudiara algo que se llama priming en psicología, logró leer algo de eso, el priming, o los primados negativos. ¿Cómo funciona? Pues resulta que esta noticia que yo les estoy compartiendo de las Kids News, ¿sabes Kids News? Lo hizo una chica que tiene un canal en internet, ¿no? Entonces ella empieza a hablar de toda esta contradicción y todo esto. Pero ella, la presentadora, es bisexual. Entonces ella se manifiesta como una persona bisexual. Entonces, ¿cómo funciona? Fíjense cómo funciona el pensamiento. Ella me empieza a mostrar cosas tan graves
que están sucediendo en el mundo, que al fin y al cabo la bisexualidad es lo de menos. ¿Entiende cómo está el primado negativo? Está tan tenaz esto, que cuando ella expone todas estas cosas tan críticas, cuando ella dice que es bisexual, pues eso es lo de menos. Yo lo puedo aceptar más fácilmente. ¿Entiende cómo es un primado negativo? Entonces uno termina diciendo, bueno, está bien, que sea bisexual, pero que no practique todas esas cosas. Entonces ya entra un pensamiento, así funciona el priming. Eso es priming negativo. Y uno no se está dando cuenta, pero todo el tiempo estamos siendo bombardeados por esas situaciones. ¿Qué genera esas situaciones? Pues división en el pensamiento aún dentro del núcleo de la sociedad, que es la familia. Eso es lo que busca, dividir las familias. Porque ese es el núcleo de la sociedad y el núcleo de la iglesia. Mantener divisiones, que los niños ya consideren que las personas mayores tienen un pensamiento obsoleto, que ellos son los que tienen la verdad, por ejemplo. ¿No? Todo eso es complicado y lo exhibo aquí públicamente porque nosotros como papás tenemos que tener, y mira, no importa si su hijo es pequeño o si es grande, porque aún nosotros como papás estamos siendo adoctrinados también. ¿No? Es una corriente y eso es una agenda que va hasta el 2030, ¿no? Que está acompañada por gobiernos que le están inyectando mucho dinero, gobiernos en el mundo, y sociedades que están invirtiendo mucho dinero para que estas tecnologías, para que este tipo de cosas cojan mucha fuerza. Y mire, antes la persecución de la iglesia, el Señor, porque ahorita vamos a hablar de eso, el Señor empieza diciendo que a él lo odian y lo persiguen. Antes, ¿cómo era la persecución de la iglesia? Pues lo perseguían o no lo mataban, era evidente, ¿no? Pues usted niega a Jesús, ¿no? Yo no lo niego, bueno, entonces va a morir, pues me muero. Pero ya no es así. Ya no le van a decir que niega a Jesús. Se va a introducir, es un pensamiento aún dentro de la iglesia, ¿no? En estos días estaba viendo, no me acuerdo en qué país, una iglesia cristiana que celebró una ceremonia de matrimonio de dos personas, de dos homosexuales. De nuevo, nosotros no tenemos nada en contra de su pensamiento, pero no se puede introducir esa corriente dentro de la iglesia, porque se supone que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces sería contradictorio, ¿cierto?, adoptar eso por ganar adeptos, ¿no? Entonces la iglesia se vuelve como una especie de red social, nos interesa más el like y el follow y el seguidor que la verdad. No nos interesa eso realmente, nos interesa es predicar la verdad, ¿no? Y eso se está. Entonces fíjense que ya no nos enfrentamos, claro, todavía hay enfrentamientos en el que por ser cristiano matan a las personas, aún existe, ¿no? Eso sería, pero es más sutil. ¿No? La profecía de Daniel es que cuando se siente la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, tiene que ser lo que se refiere a Daniel en su profecía, 700 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. La abominación desoladora sentada en este lugar, predicando lo que no debe ser. Esa es la abominación desoladora. Lo que se está introduciendo dentro de la iglesia. Es que el problema no es el mundo, porque al fin y al cabo el mundo es el mundo, y lo vamos a ver ahora, sino lo que sucede dentro de la iglesia, es lo que es grave. ¿No? Pero de nuevo, aún la iglesia, los cristianos están siendo adoctrinados. Mire, esto es una cuestión, si usted pone a estudiar el hecho de que los niños o nosotros mismos estamos viendo videos y cosas en internet, libera unas hormonas en nuestro cuerpo que generan satisfacción y al fin genera adicción, lo que es satisfactorio. Entonces usted se pone a ver un video y hace así y cuando mira pasaron 2 horas, porque eso engancha y genera, le libera a usted en su cuerpo una cierta satisfacción, como cuando usted se come algo rico o cuando usted habla con una persona y pasa un buen tiempo. Y eso se está cambiando, entonces ya no pasamos tanto tiempo con nuestras familias. Mire, todo está orientado a generar división. ¿No? Porque las personas, ¿no? Usted ha visto los ejercicios que hacen tan bonitos en internet, que a veces las familias se reúnen y ponen una cajita a la entrada y dicen, bueno, todo el mundo deja el celular allá, ¿no? Para que podamos tener la reunión familiar.
Porque si entra con el celular, pues cada uno, entonces la reunión familiar está aquí la mamá y el papá y todos los hijos allá en su celular. Inclusive ahora también los papás, ¿no? Porque ahora eso no respeta edad. Eso ya no respeta edad. De hecho, mi suegro le pidió a mi cuñado que le desinstalara el Facebook porque él estaba notando que ya estaba perdiendo mucho tiempo en eso. Y mi suegro ya es un hombre de 90 años, va a cumplir 90 años. Y ya se está enganchando. Entonces eso no respeta edad, no respeta sexo, no respeta nada. Está buscando, mire, ¿y qué busca eso? No busca hacerle bien. Porque todo lo que es contrario a Dios, dice Juan 10:10, que el ladrón, ¿cuál es el objetivo del ladrón? Es matar, hurtar y destruir. Aunque se lo muestra, por eso es un primado, porque se lo muestra como algo bueno, algo. Mira, ahora hoy en día hasta uno no sabe qué comerse porque todo el mundo no ve que todos los médicos le dicen, no, la sal es mala, otro no, la sal es buena, no, la mantequilla no, la grasa no sé qué. Entonces uno, bueno, ¿y qué como entonces ahora? ¿No? Porque hasta las frutas resultaron malas porque tienen fructosa. Entonces en mi niñez eran frutas y verduras, ¿no? Y ahora uno no sabe qué, porque entonces están contaminadas, uno no sabe, genera realmente esa división. Aquí el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 18 empieza diciendo, si el mundo os aborrece, entonces empieza hablando de ese mundo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es el mundo? Pues cuando nosotros empezamos a definir ese mundo, pues es ese pensamiento que proféticamente nos está mostrando el Señor, que es la realidad a la cual nos enfrentamos, que parece normal. ¿No? Es una corriente y es fuerte, es fuerte. Les estaba diciendo, hace que las personas se callen, porque es demasiado fuerte. No nos quiere callados, que nadie habla de eso, sino que se hable de lo que ellos quieren hacer. Es un sistema determinado, la Biblia lo llama el sistema de la oscuridad. ¿No? Ustedes hemos hablado acerca de eso, del universo, y este sistema que se llama el Hades. Claro que aquí lo está terminando como cosmos, que es un espacio más pequeño, o sea, limitado a lo que nosotros vimos. Esta tierra y este aire es lo que la Biblia llama cosmos. Cuando habla de Hades está hablando de todo el universo. Pero este sistema que está sostenido por un pensamiento, ¿de quién es ese pensamiento? Devuélvase ahí al capítulo 14 de Juan. Juan 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjense que Jesús está diciendo que este mundo está dominado por un príncipe que no es él. Él no tiene nada en mí, pero él es el que tiene el dominio sobre este lugar. Y ahí salte a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría ¿de qué? De este mundo, fíjense que está introduciendo de nuevo ese término que utilizó Jesús, que es el mundo, no un sistema, una corriente. Dice, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Tiene que la sabiduría de este mundo, cuando hablamos de este mundo, es que a veces es contradictorio hablar de este mundo, ¿no? Porque usted escucha música del mundo sí, porque la de Marte me queda difícil traerla, ¿no? ¿Qué es el mundo? Realmente entienda qué es el mundo, lo que es contrario. Lo que es contrario, mire, ¿en qué nos tiene entretenidos el príncipe de este mundo? En satanizar cosas. No, satanizar cosas. Ay, usted escucha música del mundo, usted hace no sé qué. Sí, eso está mal, pero hay música que entienda que no es. Si le provoca a usted beber, pues obviamente sí es del mundo, ¿no? Si usted escucha una música y usted tiene problemas de alcohol, pues no escuche esa música, entonces sí resultaría ser del mundo. Pero hay cosas en las que nos tiene entretenidos, ¿no? Que ponerse falda es de Satanás, que maquillarse es de Satanás, que pintarse el cabello es de Satanás, ¿no? Como esas cosas triviales, pero de verdad la corriente del mundo va por otro camino. Entonces, mientras que estamos ocupados en esas situaciones, realmente estamos cayendo en la verdadera trampa del enemigo. Así funciona el mundo. Eso es el mundo. ¿Y qué quiere hacer el mundo? No le quiere hacer pasito, lo quiere matar. Quiere matar su espíritu, quiere apagar lo que Dios le entrega a usted. Jesús, después si usted lee Juan capítulo 10, dice, primero viene, el objetivo de él es ese, matar o destruir. Pero aquí ha venido Jesús, para que usted tenga vida, pero la tenga en abundancia.
vivir abundantemente en libertad, aún en medio del mundo. ¿Entiende lo hermoso que es esto? ¿Entiende la soberanía de Dios? Que cuando usted realmente ha venido, y es lo que después viene a decir Jesús, a los pies de Jesús se cambia. Esa sabiduría en la que nosotros nos esforzamos, que es de este mundo, sabe que para Dios es insensatez. Y Él nos está entregando un conocimiento, una sabiduría más alta, que trasciende aún a este mundo. ¿No? Por eso Jesús va a decir, ¿qué sacan si ustedes se ganan el mundo, pero pierden su alma? ¿Entiende? El enfoque es gane el mundo y descuide su alma. Entonces nosotros que somos más astutos, que sean astutos como serpientes, dice el Señor, ¿no? Deben ser astutos como serpientes, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces nosotros estamos en la jugada mirando cómo está operando realmente y cómo nosotros contrarrestamos, ¿no?, esa obra del enemigo. Una de las cosas que viene a hacer el Señor Jesús es deshacer las obras del diablo, ¿no? Ese es uno de los objetivos que Él viene a hacer a este mundo. Deshacer las obras del diablo, y vamos a mirar cómo se deshacen. No se asuste, nosotros realmente tenemos más poder que eso. Lo que pasa es que estamos entretenidos, ¿no? Por eso se llama, yo les he hablado de la industria del entretenimiento. ¿Sabe cuánto gasta la industria del entretenimiento mundialmente para hacer todo lo que hace? Entonces hoy en día se popularizó Netflix, Disney, Amazon, esas plataformas, porque la televisión ya no generaba esos niveles de sintonía. Entonces, ¿ahora qué hace? Genera otras plataformas y esa se llama la industria del entretenimiento, tenerlo entretenido, para que usted no piense, para que usted no se dé cuenta de la realidad de las cosas. No estoy diciendo que si usted es de los que, como yo, llego los domingos por la tarde y pongo Netflix, una película, y me pongo a comer unas palomitas con mi hijo y pasar un tiempo, pero no puedo estar entretenido en eso y perder de vista lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y qué contenido ver también, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es el mundo. Gálatas 4.3, miremos lo que dice Gálatas 4.3. Gálatas 4.3 dice, tan necios sois habiendo comenzado, no mentiras, estoy en Gálatas 3, perdón. Gálatas 4.3. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿de quién? Del mundo. Cuando éramos niños, entiende que hace 15 días estábamos hablando de la evolución que debe haber en una persona, tanto física como espiritualmente, ¿cierto? Si un niño de 34 años todavía toca darle con la cucharita, usted dice, eso está bien, eso es normal, que toda la mamita, a ver, avioncito. Bueno, mamita, ¿cuánto tiene? 34, al bebé. No es normal, ¿cierto? Lo mismo pasa en la vida espiritual. En la medida que nosotros vamos avanzando espiritualmente, por eso es importante dar fundamento para el crecimiento. Es como una vitamina. No la palabra del Señor, pero la verdadera palabra del Señor, la leche no adulterada, es la que produce en ustedes esa fuerza que lo levanta y lo saca de ser niño. Entonces dice, cuando éramos niños, estábamos sometidos bajo el rudimento de este mundo, porque no entendíamos, porque nos dejábamos llevar igual. Pero si ya salió y todavía se deja llevar, entonces, ¿qué está pasando? Podría ser un problema también de la iglesia, que no le está dando la vitamina para que crezca. No podría ser, por eso el enfoque, por eso les he hablado tanto de tener un pensamiento crítico, como los de Berea, ¿no? En Hechos, habla de Berea y exalta, dice, esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónicas, porque primero recibían la palabra de los apóstoles con toda solicitud, solicitos para escuchar la palabra, pero escudriñaban a ver si lo que ellos decían era conforme a las escrituras. No, muy importante, y exalta la palabra, exalta ese acto de los que están en Berea. Entonces aquí dice que cuando somos niños estamos, ¿qué hace el mundo? Volvamos a Juan capítulo 15, entonces, ¿qué hace el mundo? El mundo no se queda quieto. Dice ahí el Señor, volvamos a Juan, Juan 15. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes
que a vosotros. Entonces, ahora la palabra que ustedes identificaron, aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Esa palabra se puede traducir como un odio desde las entrañas o como perseguir, perseguir. La iglesia siempre ha sido perseguida desde el inicio. Desde el mismo inicio que el Señor establece la iglesia, ellos han sido perseguidos. Nosotros también somos perseguidos. Lo que cambió fue la manera como nos persiguen. Ahora ya no nos persiguen con palos y nos quieren crucificar o matar, sino que ahora nos están colocando sistemas tecnológicos de avanzada para entretenernos y para meternos, introducirnos en un pensamiento, ¿entienden? Pero no ha cambiado, el objetivo es el mismo, cambió la táctica. El objetivo es destruirlo, dividirlo, separarlo, por eso se llama Satanás. ¿No? Por eso tiene los dos nombres, hemos hablado de eso, ¿no? Porque ese ángel caído a veces se llama Satanás, varios nombres, ¿no? Belcebú, Satanás y diablo. Porque cuando lo llama Belcebú es el príncipe de los demonios, o sea, el que comanda a los demonios. Cuando lo llama diablo es el que aparta, el que lo quiere apartar de Dios. Fíjense que cuando está hablando con los hombres, lo llama diablo. Cuando está hablando con Dios o con Jesús, lo llama Satanás, porque Satanás es el que se opone a la voluntad de Dios. Por eso tiene todos esos nombres. Pero es el mismo, y se opone a Dios y quiere separarlo a usted de Dios y que es el príncipe de todos los demonios, ¿no? Ese es el objetivo que él tiene, perseguir, porque es contrario al pensamiento. Y el versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es una muy buena noticia. Si somos perseguidos es porque ya no pertenecemos a ese mundo, porque fuimos rescatados. Ahí en Efesios 2.2, mire lo que dice. Efesios 2.2 dice, bueno, leamos desde el 1, dice, os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Sigue operando sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de obediencia. Si usted es hijo de obediencia, no opera en usted, no puede operar en usted. Lo puede influenciar mediante todas estas trampas, pero ya no tiene control, dominio sobre usted no tiene. ¿Entiende que si él por un momento pensara en querer hacerle algo, usted tendría que pedirle permiso a Dios? Para poder tocarlo, o inclusive dañarlo. Entonces, ese mundo que aborrece a Dios, nosotros fuimos rescatados de ese mundo. Ahí en Juan 8, bueno, vamos a Juan 8:12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy poderoso lo que está diciendo Jesús. Este mundo es oscuridad. Es oscuridad porque primero estaban en muerte. Estábamos muertos en los delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, ¿cierto? Estamos muertos en delitos y pecados. Estamos en oscuridad, es decir, su espíritu estaba muerto, apagado, off, en estado desconectado, ¿cierto? Movido por la corriente de este mundo, llevado para allá y para acá por la corriente de este mundo, creyendo que éramos libres. Pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando habla de la luz, en Juan 1 dice que la luz del mundo era la vida de los hombres. Está hablando de la vida espiritual. ¿Qué es lo que viene a traer Jesús? Darle vida espiritual. Ahora usted prende, cuando usted se enciende y está en estado on, entonces como cuando uno prende un bombillo, ¿no? ¡Pum! Dos estados, no hay un punto intermedio. Entienda que no hay un sistema análogo, es digital. On, off. No es como un dimmer que lo pone bajito. O está prendido o está apagado. No hay un término medio. No hay un término medio. Entonces dice, ¿qué hace? Le doy luz. Y cuando llega la luz a usted, ¿qué pasa? La luz se refiere a la vida, pero también a que le abre sus ojos. Le permite ver realmente lo que está sucediendo espiritualmente. O antes usted se preocupaba por las cosas espirituales. ¿Sabe cuándo se preocupaba uno? Cuando le contaban esas cosas miedosas, ¿no? Usted con los niños le contaban cosas miedosas.
al lado de mi casa había una señora que tenía unos hijos terribles, ¿no? Casi un poquito menos que nosotros. Y entonces un día contándole a mi mamá, ¿no? Y eso, yo no creo que se haya inventado eso, ya 2 señoras mayores. Entonces decía, no, imagínense que mis hijos me tenían, pero de verdad eran unos chinos mamones, de verdad eran como que gemelos, ustedes eran muy aproximados a la edad y de verdad eran muy cansones, y la tenían, esa pobre señora de verdad se veía agobiada. Entonces un día le dije a mi mamá, pues imagínese que una comadre mía me dijo que le hiciera una novena a las ánimas benditas, ¿no? Para que los aplacara. Y resulta que una noche vinieron y le dieron una pela a los chicos, ¿no? Y entonces de verdad los aplacó, que vinieron los espíritus y le pegaron, le dieron su pela a los chinos. Entonces ahí uno dice, pues, ¿de verdad? Entonces sí, mire que sí. Entonces uno empieza a mirar. Pero fíjense que el mundo espiritual simplemente es eso, algo que yo no quiero, de lo cual yo no quiero saber. No, cosa tan horrible, ¿no? Yo me alejo. Pero es una realidad. Es una realidad que desconocíamos. Y que Jesús nos abre los ojos y nos muestra realmente todo este ámbito espiritual que sucede alrededor nuestro. Y que nosotros realmente somos luz. Que si nosotros hemos nacido de nuevo, que si realmente hemos recibido esa luz, esas tinieblas retroceden ante la luz. ¿No? Se abre todo un panorama no solamente visual, sino espiritual. Antes las tinieblas tienen que retroceder a la luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y ahí en Juan 17:14 dice, Dios les ha dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Entienden? Entonces nos dio la vida espiritual, pero también nos dio su palabra. Y inmediatamente usted empieza a entender eso, esas fuerzas se le oponen. Esas fuerzas que parecían inofensivas antes, van a enfilar todas sus armas y todas sus fuerzas en contra de usted. Porque ahora usted es una amenaza para ellos. Porque ahora ellos tienen que retroceder ante usted. Entonces, ¿qué le van a tratar de hacer? Hacerle a zancadilla. Siempre que hablo de este tema me acuerdo de un pastor de jóvenes que nos pastoreaba Rubia, a mí, que decía que cuando nosotros salíamos del mundo, era como cuando se escapaba un pajarito de una jaula, ¿no? No sé si ustedes han tenido pajaritos enjaulados, ojalá que no. Pero cuando se sale, cuando alguien tiene jaulas con pajaritos y el pajarito se sale, ¿qué es lo que hace? ¡Ay, se me vuelve el pajarito! ¿No? Entonces cojo una cobija o un saco y a ver cómo echa mano al pajarito, ¿no? Para volverlo a meter. Dice, pues así opera Satanás, ¿no? Que se le salió de la jaula. La persona a la que se le predicó está saliendo de la jaula y va a hacer hasta lo imposible para que para que esa persona no escuche la palabra. Cuando escucha la palabra se vuelve un problema para él. Versículos 20 al 23 de lo que estamos leyendo dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me ha perseguido también a vosotros os perseguirán. Sí, pero mire, nos van a perseguir, pero también, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué poder, ¿no? Qué poder. Pablo lo reconoció, dice, ¿saben qué? El evangelio es poder de Dios para salvación. Es poderoso. Porque ahora si se predica la palabra acompañada del Espíritu, es poderosa para que las personas guarden esa palabra. Es el poder que hay en usted. Por eso el sistema quiere que usted esté calladito. ¿Entiende ahora sí por qué el sistema nos quiere callados? Porque cuando usted habla, no es que son ríos de agua viva, transforman, dan vida a otra persona. Y eso se vuelve como una cadena, es un multinivel espiritual, ¿no? Entonces usted le comparte a otro y ese le comparte a otro y a otro, y cuando usted se da cuenta, usted tiene como 1 millón de afiliados. Y le están generando más ganancias que una cadena multinivel, ¿no? Porque es espiritual. Y entonces, y mire, lo que está diciendo aquí el Señor, mire, sigamos leyendo 21, más todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces, no existe una disculpa después de que vino el Señor Jesús. Ya no hay una disculpa. Dice, ¿saben qué? Ya, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, pues, ¿cómo pueden ustedes saber realmente su realidad espiritual? Pero como yo ya vine y les hablé, ya no tienen disculpa. ¿No? Ya no hay disculpa, porque ahí está la palabra, ahí está el evangelio. Se ha predicado por todo lado. Ahí en Juan 3:19, miren lo que dice Juan 3:19, dice,
Y esta es la condenación. Mire, ¿cuál es la condenación ahora? Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando la Biblia habla de obras malas, no piense solamente en los que hacen mal, ¿no? El mal que nosotros conocemos, que roban, que violan, que asesinan. Mal es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Génesis? Que el Señor decía, hizo los cielos y vio que era bueno. Hizo la tierra y vio que era, hizo las lumbreras y vio que, hizo las plantas, hizo los animales, e hizo el hombre y vio que todo era bueno en gran manera. ¿Qué es bueno o malo? Pues actuaron no conforme al pensamiento o al propósito de Dios. Eso sería, ¿por qué no quieren venir a la luz? Porque sus obras son contrarias. Son contrarias. Eso es el mal, ¿no? Lo que es contrario a Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Hacer algo contra la voluntad de Dios es malo. Por eso la luz que trae Jesús es para ellos incomodidad. Para los que están en el mundo. Por eso necesitamos también orar mucho por las personas. Cuando se va a compartir con alguien hay que orar antes de atreverse a insinuar. Mira, hay como, no es que, ¿cómo podríamos decir para que no suene mal? Como técnicas. Cuando usted quiera compartir a alguien, no entre predicándole de una vez el evangelio. O sea, uno puede predicar el evangelio sin decir que es evangélico, ¿no? Entonces, creo que era John Maxwell, en una cátedra que yo tomé de él, decía que, por ejemplo, cuando usted quiere ganarse a una persona, las primeras veces que lo visite ni siquiera le hable de la Biblia. Ganas el derecho a ser escuchado. Pues usted lo visita, de verdad que note. Mire, porque a veces esto se vuelve, eso también es una autocrítica a la iglesia, ¿no? En el afán, claro, hay afán de que la persona conozca, que no se pierda, ¿no? Cuando uno conoce, uno quiere que todo el mundo venga ya, que mis hermanos ya estén a los pies del Señor, que mi familia ya esté acá, pero todo es en el tiempo del Señor. Entonces él dice, cuando usted visite, que note realmente que usted está preocupado por esa persona, ¿no? Porque digo que es una crítica para el cristianismo, porque a veces se vuelve un afán eso, que a la persona no le importa la situación, sino que realmente diga, sí, yo acepto a Jesús. Es como para que crezcan sus números, como para que crezca lo que usted está haciendo, pero realmente no es el objetivo. El objetivo es que realmente haya una intención de amor sobre que de verdad le preocupa, sino ¿para qué? ¿No? Entonces dice, lo que decía John Maxwell, decía que cuando usted visite, de verdad vea la intención de que usted está interesado en él. Entonces las primeras visitas, preocúpese de verdad por su necesidad, por las cosas. Pero obviamente con el objetivo de que en un momento determinado, cuando se dé la situación, que el Espíritu opere y salgan esos ríos de agua viva. Y va a ser más eficaz, no más eficaz. No quiere decir que la palabra no tenga eficiencia, porque a veces uno se encuentra con una persona y solamente una palabra que le soltó ya lo tocó, ¿no? Ya le quedó el cerebro dando vueltas, ¿por qué me dijo esto? ¿No? En situaciones específicas, ¿no? Entonces, todo tiempo debe estar soltando, permitiendo que el Espíritu opere en usted. Bien, versículo 24 y 25, ya vamos terminando para que tomemos la cena. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla también la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Es que imagínense lo contradictorio que es esto, que Jesús hace tantas cosas buenas, ellos le pagan con cosas tan malas. No, pero también era una forma del cumplimiento de lo que dice el salmista, sin causa lo aborrecieron. Pero también algo importante es lo que hemos visto, lo que siempre vemos es el cumplimiento de Jesús de las Escrituras, el cumplimiento de las obras, que Él no vino a decir, mire, yo soy el Cristo, aquí estoy, adórenme, yo soy Dios. Sino que Él vino y cumplió todo al pie de la letra, sometiéndose aún hasta ir hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso dice en Efesios que por hacerse obediente Dios lo exalta hasta lo sumo. Porque se hizo obediente no solamente a rebajarse de ser igual a Dios, sino a hacerse en semejanza de hombre, sino ser obediente al Padre y pagar por los pecados en una cruz, de la manera más brutal. Entonces, ese cumplimiento, esas señales, no podemos negar esas señales. Y eso hace que certifiquemos realmente quién es Jesús. Por eso nosotros tenemos la fe en Jesús. Esa es nuestra fe verdadera.
porque lo hemos comprobado, porque es una experiencia viva en nosotros, no es algo filosófico, no es algo que no se pueda experimentar, realmente es vida para nosotros, fuimos transformados. Y el versículo 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cómo va a dar ese testimonio? Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cómo da testimonio? ¿Cómo da testimonio? Pues por medio de nosotros, ¿no? Por medio de la iglesia. Nosotros somos el testimonio de Jesús. Y ahora sí vamos a ir al Salmo 126 con el que empezamos. Si usted le prestó atención a ese salmo, muy precioso. Salmo 126, no tenía esto parado. El Salmo 126 empieza diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y ahí queda uno. ¿Qué significa traer la cautividad de Sión? Es que Sión se podía considerar a la tierra prometida, a Jerusalén, el templo o el cielo de los cielos. Y aquí lo vamos a tomar como el cielo de los cielos, el reino de Dios. Entonces, cuando Dios haya traído la cautividad de ese reino acá, parece contradictorio, ¿cierto? Que uno, siendo cautivo, realmente puede experimentar la verdadera libertad de los hijos de Dios. Cuando haga venir esa cautividad, ¿quién trajo esa cautividad? Pues Jesús. ¿No? El salmista dice abrir puertas al rey de Israel. ¿Quién es este rey de Israel? Se pregunta. Pues nosotros ahora sabemos que es Jesús que abrió puertas. Que este sitio estaba cerrado en oscuridad y que Él rompe este universo para entrar a este lugar de oscuridad. Este valle de sombra de muerte, ese Salmo 23 es Jesús entrando en este valle, trayendo luz, trayendo esa cautividad a las personas. Cuando somos cautivos de Él, realmente somos libres. Entonces el salmista empieza. Cuando Él haya traído esa cautividad de Sión, ¿qué va a pasar? Entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ese es nuestro testimonio. Grandes cosas ha hecho con nosotros. Entonces dice que se llenará nuestra boca de alabanza. ¿Qué es la alabanza? Y en ese contexto, Hebreos 13, 12 al 15 dice, vamos a Hebreos 12 al 15, está hablando lo mismo, no pierda el Salmo 126. Hebreos 13. Al 15 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? De alabanza. ¿Y qué es la alabanza? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el cántico que está diciendo el salmista. ¿Cómo alabamos a Dios? Confesando su nombre. No quiere decir que cuando aquí estamos cantando no estamos, porque de hecho las canciones buscamos que sean confesar su nombre. ¿Sí o no? Estamos buscando confesar su nombre. Esa es la alabanza. Entonces dice, volvamos al Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenará. O sea, cuando venga ese cautiverio, cuando nosotros entregamos nuestra vida, cuando Jesús sea nuestro Rey, nuestro Señor, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Es decir, confesamos su nombre. No nos pueden hacer callar. ¿Entiende por qué la corriente de este mundo nos quiere callar? Porque esa confesión es demasiado poderosa, porque dice entonces dirán entre las naciones, fíjese que no está diciendo solamente una región, en las naciones dirán grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Al volver nuestra cautividad, oh Jehová, si nosotros nos hemos salido de ese cautiverio, entiende que es fácil salirse de ese cautiverio, porque puede ser confundido. En Hebreos dice que tengamos más cuidado con estas palabras que recibimos de este testimonio del Evangelio, no sea que nos deslicemos.
Deslizarse es algo que no se nota, ¿no? Por eso es tan sutil ahora, porque uno se puede estar deslizando y no darse cuenta, ¿no? Esta palabra en el original es como cuando se ata, cuando usted sabe que cuando un barco llega a puerto hay que amarrarlo, ¿sí o no? Así sea un transatlántico, mandan las amarras y lo anclan. ¿Qué pasa si no lo anclan? Pues usted se asoma, ahí está el barquito, y usted se asoma, ahí está el barquito, y después cuando se da cuenta, ¡ay! Se fue el barco. Porque es sutil, o sea, no es de uno. Y ese deslizarse es lo que está diciendo Hebreos. Tenga cuidado en no deslizarse, no, en no caer en esa trampa. Entonces, por eso dice, haz volver nuestra cautividad, como los arroyos del Neve, los que sembraron. Mire lo que sucede con nosotros. A veces sembrar la palabra se hace con lágrimas. Sembrar, porque claro, estamos experimentando el dolor, la situación, ¿cierto? La persona que uno ve que se está perdiendo. El dolor de las situaciones que experimenta lejos de Dios. Pero dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Entiende que ustedes tienen la semilla ahí? ¿Y qué quiere el mundo? Que esa semilla no se siembre, que no salga de usted, que se quede ahí. Dice, pero ¿qué pasará después de que usted siembre? Irá llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Precioso, ¿no? Y después cuando ve el fruto de las personas que reciben esa palabra, que tienen vida y que ahora son luz, pues es hermoso. El mundo nos persigue y nos quiere callados. Eso es lo que quiere el mundo, nos persigue. Ya no como antes, ¿no? Que lo quieren, ay, no, ya nos notamos esa persecución. Pero sí nos está persiguiendo, porque nos quiere hacer callados. Pero ¿qué debemos decir nosotros? Como dice en Hebreos 10, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Eso somos nosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿o sí? Decía la pastora, la que vino la vez pasada, que ella no había nacido en el día de los temblores, ¿no? Esa debe ser nuestra actitud. Nosotros nacimos en el día de los temblores, espiritualmente. Que nos tengan temor ellos a nosotros, que tenemos el poder de la palabra y la semilla para seguir saqueando los bienes del enemigo y seguir deshaciendo las obras de Satanás. Entonces, oremos, demos gracias que el Señor nos ayude a permanecer, a tener los ojos abiertos, los oídos atentos a lo que la corriente de este mundo quiere hacer aún en contra de su familia y de la iglesia. Entonces vamos a orar por eso. Después de orar vamos a tomar la Santa Cena. Padre Celestial, nosotros en esta mañana te damos gracias porque tú nos has hecho guerreros tuyos, Señor, para enfrentar las obras del enemigo. No somos de los que retrocedemos, Señor, porque ese es tu deseo, que nosotros entendamos realmente quién eres tú, que como lo cantábamos ahora, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras las asechanzas del enemigo y las artimañas y nos das la sabiduría para sobrellevar estas situaciones. Señor, yo pido tu bendición sobre cada uno de los que en esta mañana han recibido tu palabra, los que están conectados, que sea esta palabra transformando, llenando ese saco de semillas, Señor, para que nosotros, aunque con lágrimas las tengamos que sembrar, Señor, con regocijo recogeremos esas gavillas, Señor, que vemos ahora aquí resultado de la siembra que en un momento se hizo en cada uno de nosotros, que ahora está dando fruto, Señor, y fruto abundante, Padre. Entonces ayúdanos a permanecer, ayúdanos a no desviarnos, a no distraernos, Señor, del verdadero propósito al cual tú nos estás llamando, Señor. Glorifícate en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu nombre sea honrado, que tu nombre no sea vituperado aún por causa de nosotros, Señor, sino que sea honrado y glorificado tu nombre, así como tú lo hiciste con tu Padre, Señor. En el nombre de Jesús encomendamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser fuertes en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Señor. Que tú nos des las fuerzas para levantarnos y continuar adelante. Yo pido que tu palabra sea llegando, Señor, a estas personas que están pasando por dificultades de salud, Señor, a los hermanos que han estado enfermos, por Sebastián, por Nancy, Señor, por doña Nubia, Señor, por Fabián, por todos los que han experimentado quebrantos de salud, Señor, y que tú nos levantes también a nosotros, ayúdanos, fortalécenos por tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos y llevándonos a la verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Comunidad Cristiana
piedras vivas. Nuestra misión es hacer discípulos. Por medio de la palabra. Para que tengan vida. Y den la vida. Obedeciendo. Y enseñando la voluntad de Dios. Que está en Jesús. Hacemos su voluntad. Bienvenidos. Somos Piedras Vivas, Comunidad Cristiana.